Imagina volver a la inocencia de la infancia, donde el amor es puro, los miedos son grandes y cada momento es una aventura. Ahora, piensa en una historia que captura esa magia con una honestidad conmovedora. Mi primer beso no es solo una película, es un viaje a través de los sentimientos más sinceros de la niñez. Desde su estreno, Mi primer beso ha conquistado a millones de espectadores. Su combinación de romance juvenil, drama y humor la convirtió en un clásico instantáneo. Esta película nos recuerda que los primeros amores dejan una huella imborrable, y lo hace con una historia que resuena en el corazón de todas las generaciones. La historia sigue a Bada Sultenfuss, una niña de 11 años que vive con su padre, un hombre serio que maneja una funeraria. Bada es curiosa, inteligente y llena de preguntas sobre la vida y la muerte. Su mejor amigo es Thomas J., un niño dulce, pero alérgico a casi todo. Juntos comparten secretos, risas y momentos inolvidables. El gran conflicto de la película surge cuando Bada enfrenta cambios importantes en su vida. Su padre comienza una relación con Shelley, una mujer amable que altera la rutina familiar. Además, Bada empieza a experimentar sentimientos que no comprende del todo. En medio de estos cambios, su amistad con Thomas J. se fortalece, llevándolos a compartir un momento que marcará sus vidas, su primer beso. Uno de los aspectos más especiales de Mi primer beso es su capacidad para retratar la niñez de forma realista. No solo muestra la felicidad de la infancia, sino también sus desafíos. La historia toca temas como la pérdida, el crecimiento y la búsqueda de identidad de una manera sensible y sincera. El elenco juega un papel fundamental en la magia de la película. Anna Chlumsky interpreta a Bada con una autenticidad que emociona. Su actuación nos permite sentir cada una de sus emociones, desde la alegría hasta la tristeza más profunda. Macaulay Culkin, en el papel de Thomas J., nos entrega una interpretación inolvidable, mostrando la dulzura y la vulnerabilidad de su personaje. Junto a ellos, Dan Aykroyd y Jamie Lee Curtis completan un reparto que da vida a una historia entrañable. Otro punto fuerte de la película es su ambientación. Situada en la década de 1970, cada detalle, desde la música hasta el vestuario, nos transporta a una época llena de nostalgia. La banda sonora, con canciones clásicas, refuerza la atmósfera y nos envuelve en la historia de una manera única. El impacto de Mi primer beso va más allá del cine. La película generó conversaciones sobre la importancia de hablar con los niños sobre temas difíciles como la muerte y los cambios emocionales. Su mensaje sobre la amistad y el amor verdadero sigue siendo relevante hoy en día. Curiosidades sobre Mi primer beso. El beso entre Bada y Thomas J. fue el primer beso en pantalla para Anna Chlumsky y Macaulay Culkin. La película fue filmada en Florida, y muchos de los lugares utilizados en la filmación aún existen. El título original en inglés, My Girl, fue elegido para reflejar la relación especial entre Bada y su padre. Anna Chlumsky y Macaulay Culkin eran amigos en la vida real, lo que ayudó a que su química en pantalla fuera natural y creíble. El éxito de la película llevó a la realización de una secuela titulada Mi primer beso 2, estrenada en 1994. Sin embargo, no logró alcanzar el mismo impacto que la original. A pesar de ello, la primera película siguió ganando reconocimiento y ha sido transmitida en televisión durante décadas, consolidando su lugar en la cultura popular. En el año 2015, Anna Chlumsky y Macaulay Culkin sorprendieron a los fanáticos al reencontrarse en un evento público. Este emotivo momento generó gran nostalgia entre quienes crecieron viendo la película. A pesar de que Culkin se alejó del cine por varios años, Chlumsky continuó su carrera actoral y participó en series reconocidas, demostrando su talento más allá de su icónico papel como Bada. El legado de Mi primer beso se ha mantenido vivo con el paso de los años.
en entrevistas recientes, Anna Chlumsky ha hablado sobre cómo la película marcó su vida y la de muchos espectadores. Para ella, interpretar a Vada fue una experiencia que le enseñó sobre la importancia de conectar con las emociones y vivir cada momento con intensidad. Además, en el mundo del cine, Mi primer beso abrió la puerta a más producciones que abordaron la infancia y el primer amor desde una perspectiva honesta. Su éxito inspiró a otros cineastas a crear historias que capturan la vulnerabilidad y la belleza de crecer, dejando claro que estas narrativas siguen siendo relevantes para nuevas generaciones. Reflexión. Mi primer beso es una historia sobre el crecimiento, la amistad y las emociones que marcan nuestras vidas. Nos recuerda que los momentos más pequeños pueden tener el mayor impacto y que el amor, en todas sus formas, es lo que realmente nos define. Una película que nos invita a valorar la inocencia y la magia de la infancia, dejando una lección que nos acompaña para siempre. Si aún no has visto Mi primer beso, es momento de descubrir por qué sigue siendo una de las películas más queridas de todos los tiempos. Y si ya la viste, nunca es mal momento para revivir su magia. Prepárate para reír, llorar y recordar la belleza de los primeros amores. Porque hay historias que nunca se olvidan, y esta es una de ellas.